Del 27 de septiembre al 1 de octubre se lleva adelante la 10ª edición del Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, INNOVA. Lo organiza el LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Se dan cita en este evento especialistas prácticamente de todo el planeta para hablar justamente de esto, de las nuevas tecnologías, de los nuevos desafíos en alimentación. Uno de los expositores, a pesar de que figura en el programa con la banderita de Suecia, porque allí es donde está residiendo y trabajando, es el uruguayo Gianfranco Grompone. Es microbiólogo, especializado en innovación y productos relacionados con el microbioma. Y hablamos, por ejemplo, de prebióticos, de probióticos y de simbióticos, así como nutrición y medicina personalizada, medicina traslacional, alimentos y fármacos funcionales y selección y caracterización de compuestos bioactivos. Todo esto, que puede sonar un poco complejo, un poco confuso en definitiva, se transforma ni más ni menos que en alimentos que van a ayudar a nuestra salud, ya sea de manera preventiva o para solucionar algún tipo de inconvenientes. La consigna, la charla de Gianfranco, arranca hablando de Michelangelo, de Leonardo da Vinci. A ver, Gianfranco Grompone, bienvenido a Sobreciencia. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto, un placer estar acá. Igualmente, el gusto es nuestro. Le voy a contar a la audiencia que además de tener los nombres, en el intercambio previo también vimos algunas de las obras de arte con las que te has estado inspirando. Facilita mucho, ¿no?, contarle a la gente cosas muy complejas a través de elementos que en este caso vienen del arte. Sí, en definitiva es una especie de artilugio o de herramienta para que la charla tenga otro tipo de atractivo. Todo esto surgió cuando fui a visitar la exposición sobre Leonardo da Vinci que se generó en París, en el Louvre, allá por el 2019. Y nada, y me impresionó mucho que da Vinci dibujaba ríos y pensaba en la anatomía humana y pensaba en los ríos como si fueran las venas humanas. Entonces, esa idea de micro y macrocosmos mezclados, me pareció interesante tratar de volcarla a los temas de estudios que estamos trabajando aquí en Suecia, en la empresa BioGaia, pero también en interrelación con muchas colaboraciones académicas. Y bueno, y básicamente es salir del detalle de una investigación, del detalle molecular o microbiológico que nos pueden dar los datos de una investigación, y tratar de ponerla en un contexto mucho más global, mucho más generalizado, que permita traducir eso en algo que le pueda ayudar a la gente en la vida cotidiana. Gianfranco, no me animo a poner un tiempo, pero en las últimas décadas el aparato digestivo y sobre todo el aparato digestivo inferior dejó de ser un simple procesador de alimentos para generar, no sé, energía, a ser objeto de interés de investigadores por su compleja interacción con el cerebro, con el sistema nervioso, en definitiva algo que integra a todo el organismo y que le da preponderancia, y ahí aparece lo tuyo. Sí, el aparato digestivo, el tracto gastrointestinal, es algo así como el recipiente que contiene un ecosistema microbiano. Es decir, nosotros no somos solamente humanos, somos también contenedores de microorganismos, y eso es lo que llamamos la microbiota intestinal o el microbioma, pero tenemos que considerar que todo nuestro cuerpo, todas esas superficies de intercambio con el mundo exterior, lo que llamamos las mucosas, están colonizadas por microorganismos que son verdaderas selvas microbianas. Entonces, lo que es interesante, y hace aproximadamente unos 15 años, venimos estudiándolos, ya sea sacándolos del intestino y cultivándolos, o también con técnicas indirectas, técnicas de secuenciación, por ejemplo moleculares, que nos permiten, en lugar de cultivarlos en el laboratorio, de saber quiénes están ahí y qué es lo que están haciendo. Okay. Y lo que estamos descubriendo, y hace ya bastantes años que se está estableciendo de manera sólida, es que hay una interrelación muy íntima entre esos microorganismos y nuestra salud, nuestra vida, nuestro funcionamiento. Por ejemplo, recién hablabas del aparato digestivo. Bueno, esas bacterias que están viviendo ahí en el intestino nos ayudan a digerir, pero nos ayudan también
a, por ejemplo, educar al sistema inmune. El sistema inmune está en contacto con el intestino, en las paredes del intestino, porque hay células inmunitarias, y lo que es interesante es que estas bacterias son como de alguna manera profesores o entrenadores que les van indicando lecciones a ese sistema inmune, y el sistema inmune va entonces a entender cuándo hay que actuar y cuándo no. Ese es un ejemplo. Los otros ejemplos que tú mencionabas, la relación del eje intestino-cerebro, del cual seguramente han oído hablar, es también muy importante porque ese ecosistema microbiano está también ahí produciendo moléculas activas. Por ejemplo, la serotonina, que va a comunicar directamente con el sistema nervioso central. Así que, como ves, hemos pasado de la descripción a una idea y un concepto mucho más funcional. Y bueno, y lo interesante ahora es entender esos mecanismos para tratar de orientarlos hacia mejorar nuestra salud, por ejemplo, con probióticos, es decir, con microorganismos que son unos súper profesores, súper entrenadores de ese sistema inmune, que podemos reintroducir en nuestro intestino y de alguna manera generar diálogos específicos. ¿Cuáles son los vehículos que hoy se utilizan? ¿Qué tipo de alimentos pueden ser vehículo para incorporar, en este caso, probióticos? Bueno, los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico al huésped. Entonces, eso puede venir en diferentes matrices. Pueden ser matrices fermentadas, por ejemplo los yogures, pueden ser matrices que están conteniendo otro tipo de fibras, y tú mencionabas los simbióticos al inicio. Puede ser también cápsulas en donde uno puede liofilizar esas bacterias. Esas cápsulas resisten muy bien la digestión estomacal y llegan al intestino y ahí se abren y logran hacer que esas bacterias se reproduzcan, se multipliquen en el intestino. Está bien. Giancarlo, voy a algo que dijiste recién y me llamó la atención. ¿Mencionaste que la serotonina se genera en el intestino? Sí, las bacterias que tenemos en la microbiota intestinal, te diría que el 90% de la serotonina que utiliza el cuerpo humano a nivel del sistema nervioso entérico y sistema nervioso central es producido en su gran mayoría por esas bacterias que tenemos en el intestino. Pero hay también otros neurotransmisores que son producidos por esos microorganismos, como por ejemplo la dopamina. Tenemos que entender que hay un eje intestino-cerebro que es anatómico. Existe el nervio vago que comunica el cerebro con el intestino de manera bidireccional, entre otras comunicaciones también, porque el nervio vago es muy, muy importante. Y bueno, y a través de ese nervio vago hay comunicaciones que son moleculares, neurotransmisores, que van en las dos direcciones, es decir, del cerebro al intestino y del intestino al cerebro. Gianfranco, para terminar en el último minuto, ¿cuál es el estado del arte hoy? Digamos, ¿qué es lo que elegirías como ejemplo para decir, bueno, hoy estamos acá? Bueno, hoy la investigación a nivel de microbioma o microbiota intestinal nos está dando es la posibilidad de integrar una gran cantidad de datos en tiempo real que nos permitan afinar las preguntas que estamos haciendo. Entonces, hoy, ¿en dónde estamos? Estamos tratando de entender cuáles son los efectos comunes o las características comunes de ciertas patologías que a veces son muy complejas. Por ejemplo, todas las patologías relacionadas con sistema nervioso central, trastornos del espectro autista, enfermedades de tipo Parkinson, inclusive Alzheimer. Bueno, ese tipo de enfermedades tienen algunas características comunes que tienen que ver a esa microbiota. Por ejemplo, el hecho de que perdemos diversidad microbiana cuando nos enfermamos. No sabemos todavía si eso es la causa o la consecuencia, pero hoy, ¿en dónde estamos? Estamos en la necesidad de aumentar la diversidad microbiana para lograr ir hacia una prevención de esas enfermedades. Todas las enfermedades metabólicas hoy en día, por ejemplo, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, son enfermedades en donde esa microbiota, esa selva microbiana está empobrecida. Entonces la idea de hoy es enriquecer esa selva, mejorar los diálogos entre esas bacterias y nuestro sistema inmune y de alguna manera
capitalizar esa salud que tenemos y mantenerla durante mayor tiempo para prevenir enfermedades. Entonces, por ese lado viene la idea que también es volver a Michelangelo y a Da Vinci, que es esa idea de no ahogarnos en los detalles de las tecnologías, sino también hablar de manera pluridisciplinaria con médicos, con microbiólogos, con bioinformáticos, que nos van a permitir interpretar los datos para lograr mejorar la calidad de vida de la gente. Gianfranco Grompone, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación. Te estaremos escuchando, insisto, las fechas del 27 de septiembre al 1 de octubre, Innova 2021, organizada por el ATU. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Un placer. Y cerramos sobre ciencia con un video bien interesante, no se lo pierdan. Mel Nuech, Melanie Nuech, pero Mel para todos, es una investigadora, una científica uruguaya que estudió biología aquí en Uruguay y ahora está a través de una beca integrando el Instituto Max Planck en Bonn, en Alemania. Bueno, ella está haciendo allí en este momento un doctorado en biomedicina molecular y nos lo cuenta, nos envió este video y con esto cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia. Los esperamos la semana que viene aquí en TV Ciudad. Hola a todos, yo soy Melanie Nuech, soy una bióloga uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado en biomedicina molecular y trabajando en coronavirus. Y hoy les voy a contar qué es lo que hago. Es básicamente una disciplina que trata de investigar las enfermedades o cosas que tengan que ver con medicina, pero desde el lado biológico. No es lo mismo que ser una persona, un médico que se dedica a la clínica, que fue a Facultad de Medicina, que trabaja en un hospital o una clínica y que tiene al paciente y trata de diagnosticarlo y de ayudarlo y darle una solución, sino que nosotros estamos en otro lugar. Nosotros investigamos lo que no se sabe. Por ejemplo, en este caso, la pandemia del coronavirus es un ejemplo clarísimo para ilustrar esto. Tenemos una enfermedad que no sabemos lo que no sabemos qué le hace al cuerpo, no sabemos cómo tratarla, no sabemos cómo diagnosticarla, y todas esas preguntas entonces se pueden contestar con cosas que nosotros hacemos, con ensayos y experimentos y análisis. Y lo que hacemos es, estamos en un laboratorio, ya sea de mesada, con la túnica blanca, como se imaginan los científicos, o en la computadora, como puedo estar yo, y ahí podemos ver la biología de qué le pasa al cuerpo, qué le pasa al sistema inmune. Y el año pasado pudimos hacer un montón de análisis interesantes, como por ejemplo comparar entre gente que no se contagia el virus y gente que se contagia, y también comparando con otras enfermedades. Gracias a eso, luego podemos pasar a una segunda etapa, que es en lo que estoy trabajando ahora, que ya no es ver los mecanismos de la enfermedad en el cuerpo, sino que ver la interacción con los medicamentos. Si yo te doy tal o cual medicamento cuando estás en el CTI, ¿qué es exactamente lo que está tocando? ¿Qué botones está tocando? Porque hay medicaciones, por ejemplo, que se sabe que ayudan para estabilizar pacientes, pero no se sabe el mecanismo exacto. Entonces, ahora podemos pasar a esa segunda etapa, ya que la primera parte de la biología del cuerpo y de cómo el virus interactúa ahí, eso ya lo manejamos. Y bueno, eso es lo que hace una bióloga de biomedicina de sistemas computacional. Necesitamos nombres más cortos para resumir todo lo que hacemos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por mirar Sobre Ciencias, gracias por escucharme a mí y espero que tengan un buen día. Chao, chao.